Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos seguidores, tenemos una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo, una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y especulando sin parar. Estamos hablando, por supuesto, de algo que involucra a dos de los nombres más sonados y queridos de la televisión turca, que además han compartido pantalla y una química innegable, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fan de ellos, si seguiste su historia, si te dejaste cautivar por su talento y por esa chispa que transmitían, prepárate, porque lo que vamos a desgranar hoy es algo que va a dar mucho de qué hablar. Antes de sumergirnos de lleno en esta sorpresa, si todavía no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades, porque ya te adelanto que este es solo el comienzo de un tema que da para mucho más. Empezamos. Han pasado ya unos cuantos años desde que las pantallas de televisión se iluminaron con la historia de Erkenzicus, esa serie que catapultó a la fama mundial a Can Yaman y Demet Özdemir. Su química era tan palpable, tan real, que los rumores sobre su relación no tardaron en empezar. Y sí, aunque al principio intentaron mantenerlo en un plano más discreto, la realidad acabó saliendo a la luz. Vimos fotos, confesiones y una complicidad que traspasaba la ficción. Se convirtieron en la pareja del momento, la que todos querían ver junta, tanto en la ficción como en la vida real. Sus seguidores, o Hamdem como cariñosamente se les empezó a llamar, vivieron cada momento de su relación con una intensidad tremenda, celebrando cada avance y lamentando cada bache. La fenómeno Hamdem no fue solo un fenómeno de fans, sino que se convirtió en un auténtico motor de conversación en redes sociales y medios de comunicación. Cada aparición pública, cada foto compartida, cada entrevista donde se aludía a su relación, era analizada al milímetro por miles de seguidores ávidos de más detalles. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en decenas de países donde se dobló o subtituló, convirtiendo a Can y Demet en ídolos internacionales. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones a veces toman rumbos inesperados. Tras un tiempo de noviazgo, la pareja anunció su ruptura. Fue un golpe para muchos de sus fans, que esperaban que su historia tuviera un felices para siempre. Sin embargo, con el tiempo cada uno siguió su camino, cosechando éxitos por separado. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, conquistando el mercado italiano y participando en producciones de gran calibre, como la exitosa serie El Turco para el servicio de streaming Disney y, demostrando su versatilidad y su ambición por trascender fronteras. Su presencia en Italia se convirtió en un fenómeno, con legiones de admiradoras que esperaban cada uno de sus movimientos. Por su parte, Demet Özdemir continuó brillando en Turquía, protagonizando series que la consolidaron aún más como una de las actrices más talentosas de su generación. Doğu Unep Kaderindir y TKRDM Dizlerim son solo algunos ejemplos de su capacidad para encarnar personajes complejos y emocionar al público. Y aquí es donde entra la noticia que nos ha dejado helados. Fechada para el 14 de octubre de 2025, ha surgido una información, un rumor, una filtración, como quieran llamarlo, que apunta a una posible reconciliación o, más bien, a un reencuentro profesional de una magnitud que nadie esperaba. Estamos hablando de la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a compartir proyecto. Pero no cualquier proyecto. Los rumores más fuertes apuntan a una serie, o quizás una película, que se estaría gestando y que contaría con ambos como protagonistas principales. La fecha específica, 14 de octubre de 2025, aunque pueda parecer aleatoria, añade un aire de misterio y concreción que ha hecho que la noticia resuene con más fuerza. ¿Será el aniversario de algún evento importante? ¿O simplemente una fecha tentativa para el inicio de un proyecto ambicioso? Imaginen esto: Can Yaman con su carisma arrollador y su reciente experiencia internacional, y Demet Özdemir, con esa dulzura y fuerza interpretativa que la caracterizan, unidos de nuevo. La mera idea es electrizante, ¿verdad? Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los hashtags relacionados con ambos nombres se han disparado, y los foros de fans hierven con especulaciones, esperanzas y, por supuesto, algunas dosis de escepticismo. Muchos se preguntan si será un proyecto para una plataforma de streaming internacional, dado el alcance global de ambos actores, o si será una producción para el mercado turco que luego se exporte. La posibilidad de que se trate de una colaboración para una plataforma de streaming como Netflix Amazon.
Prime Video o incluso Disney cobra mucha fuerza, considerando el público internacional que ambos ya poseen y la creciente demanda de contenido turco en estas plataformas. Detalles específicos son escasos, y es ahí donde reside gran parte del misterio y la intriga. No hay confirmaciones oficiales por parte de sus representantes ni de las productoras involucradas. Sin embargo, la fuente de esta noticia parece ser bastante sólida, mencionando incluso que las negociaciones estarían avanzadas. Esto nos lleva a pensar que, aunque sea un rumor, tiene una base real. A veces las filtraciones ocurren cuando las cosas están a punto de hacerse públicas, o cuando todavía están en fase de negociación y alguien, de forma intencionada o no, deja escapar la información. La credibilidad de la fuente es clave en estos casos, y si ésta proviene de periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco o de personas con acceso a información privilegiada, el peso de la noticia aumenta considerablemente. Lo que sí es seguro es el impacto que tendría un reencuentro así. Para los fans que siguieron su historia y se enamoraron de su pareja en pantalla, sería la realización de un sueño. Verlos juntos de nuevo con la madurez profesional que ambos han adquirido, interpretando nuevos personajes, sería un evento televisivo o cinematográfico de proporciones épicas. Seamos sinceros, su química era uno de los pilares de Erkencikus. Esa complicidad, esas miradas, esos diálogos llenos de tensión y romanticismo, conectaron con millones de espectadores en todo el mundo. Recuperar esa magia sería un regalo para el público. La nostalgia es un factor poderoso y la oportunidad de revivir esa conexión que cautivó a tantos podría ser irresistible tanto para los actores como para el público. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Si fuera una serie, ¿sería un drama romántico, una comedia con toques de romance, o algo completamente diferente? ¿Serían personajes completamente nuevos, o estaríamos ante una especie de secuela espiritual de sus personajes anteriores, aunque con otra historia? Las posibilidades son infinitas y cada especulación alimenta aún más la expectación. Algunos ya están imaginando los argumentos, las posibles tramas que podrían desarrollar juntos, y no les falta razón. Con el talento que ambos poseen, y si se les da un guión a la altura, podrían crear una obra maestra. Imaginar a Can Yaman interpretando a un personaje misterioso y apasionado junto a Demet Özdemir en un papel que explore la complejidad de sus emociones podría ser realmente fascinante. Las opciones son tan variadas como los géneros cinematográficos y televisivos, desde un thriller psicológico hasta una épica historia de amor, pasando por una comedia romántica moderna. Y no olvidemos el aspecto comercial. Un proyecto que reúna a Can Yaman y Demet Özdemir sería un éxito garantizado en términos de audiencia. Las plataformas de streaming estarían deseando tener en su catálogo una producción así. Las marcas publicitarias se lanzarían a por ellos para campañas conjuntas. El interés mediático sería masivo y las noticias sobre el rodaje, los avances y el eventual estreno dominarían los titulares del mundo del entretenimiento. La capacidad de generar expectación y atraer a un público masivo es un activo invaluable para cualquier producción. Si esta colaboración se materializa, podríamos esperar una campaña de marketing sin precedentes, con un interés mediático que traspasaría las fronteras del entretenimiento y llegaría a las noticias generales. Por otro lado, también es importante mantener cierta cautela. En el mundo del espectáculo, los rumores y las noticias falsas son pan de cada día. Sin embargo, como dije antes, la fuente de esta información parece tener cierta credibilidad. Lo que sí podemos asegurar es que si esto llega a confirmarse, será uno de los mayores bombazos del año 2025. Ya falta poco más de un año, y la tensión se va a ir acumulando. La importancia de la cautela radica en evitar generar expectativas desmedidas que puedan causar decepción si los rumores no se materializan. No obstante, la emoción que genera un posible reencuentro de esta magnitud es innegable. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué ahora? ¿Qué ha llevado a esta posible reconciliación profesional después de un tiempo de caminos separados? Podría ser una oportunidad de oro que se les presentó, un proyecto que les cautivó a ambos de forma individual y que al descubrir que el otro estaba involucrado, les hizo replantearse la idea. O quizás el tiempo ha sanado heridas, ha permitido una mayor madurez, y ambos han visto la posibilidad de volver a colaborar de una manera diferente, más profesional y enriquecedora. El paso del tiempo a menudo trae consigo una nueva perspectiva y una mayor apreciación por las oportunidades pasadas. Es posible que ambos hayan reflexionado sobre la química que compartieron y hayan reconocido el potencial artístico de volver a unir sus tal.
Entonces, esta vez quizás con una visión más madura y colaborativa. Piensen en la evolución de ambos actores. Can Yaman ha estado explorando su faceta internacional, mostrando que su talento va más allá de las fronteras turcas. Ha asumido roles más complejos y ha trabajado en producciones con diferentes estilos. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado una versatilidad increíble, abordando personajes profundos y transmitiendo emociones de una manera conmovedora. Ver a estos dos talentos juntos con el bagaje y la experiencia que han acumulado, sería una experiencia artística fascinante. La suma de sus experiencias individuales podría dar lugar a una colaboración aún más rica y profunda que en sus inicios. Imaginemos a Can con la confianza y la proyección internacional que ha ganado, y a Demet con la solidez y la madurez actoral que ha demostrado en sus últimos proyectos. ¿Será una historia épica, un romance apasionado, una aventura trepidante? La verdad es que solo el tiempo y los responsables del proyecto lo dirán. Lo que sí está claro es que esta noticia, aunque sea por ahora un rumor, ha avivado la llama de la esperanza y la emoción en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. La expectativa está por las nubes y todos estamos esperando una confirmación oficial, o algún tipo de pista que nos dé una idea más clara de lo que está pasando. La especulación es parte de la diversión, y en este caso, las posibilidades son tan vastas que la imaginación de los fans está desbordada. Por el momento lo único que podemos hacer es seguir atentos a las novedades, especular y mantener viva la ilusión. La fecha del 14 de octubre de 2025 se ha convertido en un punto de referencia en el calendario para muchos, un día que podría marcar el regreso triunfal de una de las parejas televisivas más queridas. Si la noticia se confirma, no duden que aquí estaremos para contarles todos los detalles. La anticipación por este posible proyecto es palpable, y cada pequeña pista o declaración se analizará con lupa. Así que, mis queridos seguidores, esta es la noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento. ¿Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo en un nuevo proyecto? La posibilidad está ahí, y la expectación es máxima. Hemos hablado de su pasado, de la química que los hizo famosos, de su separación y de la potente noticia que ha surgido sobre su posible reencuentro profesional para el próximo año. Es un tema que da para mucho y sabemos que ustedes tendrán mucho que decir al respecto. La conversación apenas comienza y este vídeo es solo el primer paso para desentrañar este emocionante misterio. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información y especular con ustedes. Si este vídeo te ha parecido interesante, si te ha mantenido en vilo y te ha dado pie a pensar, no dudes en dejarle un gran me gusta. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y por supuesto, nos encantaría saber tu opinión en la sección de comentarios. ¿Qué crees sobre esta posible reconciliación profesional? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto? Queremos leerte. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscripción, activa la campanita, y únete a nuestra comunidad para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.